Hola, saludo cordialmente a los amigos en las redes. Hoy inicio un camino inexplorado por mí, por la necesidad de aprender más sobre temas específicos que en mi opinión son de interés común. Estimo la mejor vía para hacerlo consultando a Noel Leal Rojas, cuyo saber político y opiniones acertadas son ampliamente conocidos. Consideramos oportuna esta ocasión porque no tendremos programa con el profe Morales, ya que nuestra amiga Jenny de Bernardo se ha sometido a una cirugía de la que esperamos se recupere muy pronto. Esta nueva experiencia espero cumplirla también como la hizo Isa Blon recientemente en el encuentro en Venezuela Betala. Tengo en línea a Noel Leal y mi primera consulta es la siguiente. Con todo lo que estamos viviendo en nuestra historia política reciente, ¿es Venezuela socialista? ¿Desde cuándo el socialismo está presente en Venezuela? Hemos tenido presidentes y muchos altos miembros de gobierno con esa tendencia política. Sin embargo, con todos los errores, omisiones, corrupción, injusticia, etc., que otrora vivimos, nunca se llegó a los extremos de freno al desarrollo, educación, prosperidad, salud, hambre y otros tantos males que hoy sufrimos, después de casi 20 años bajo esa consigna. Te escucho, Noel. Gracias, Suso, muchas gracias. Gracias por hacernos el quite hoy para no romper con la frecuencia de los programas con el profe y dejar un domingo sin la oportunidad de conversar. ¿Es Venezuela socialista? Mira, Venezuela no es socialista. Venezuela, como todos los países, como país en sí, no tiene una conducta política. Y eso es algo que corresponde directamente a las élites que guían a sus pueblos. La gran mayoría de los países no toman una conducta política en sí, como pueblos. Porque esa representación política como tal, esa conducta política, va basada en el hecho del liderazgo que los vaya guiando. En el caso de Venezuela tenemos un liderazgo que ha sido realmente mediocre por muchísimos años. Y cuando se impulsa la mediocridad, la mejor manera de hacerlo es a través del socialismo. Entonces las sociedades se hacen dependientes del Estado, se hacen poco creativas, poco preocupadas por la realidad, se hacen víctimas y no sociedades que busquen avanzar y crecer. Eso es lo propio que hace el socialismo con cualquier sociedad. En el caso de Venezuela llevamos 60 años de fuerte inyección socialista. Estos últimos 20 años del chavismo es ese motor a máxima revolución. Es ese espacio donde la izquierda carnívora puede tomar todo el trabajo que ha hecho la izquierda vegetariana durante tantos años. Venezuela entra en la pseudo democracia después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez, y el primer presidente civil que tiene es un hombre que ya había manejado el poder en Venezuela, Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt fue fue presidente de una junta de gobierno, dio espacio y fue quizá guía fundamental en el gobierno de Rómulo Gallegos. Rómulo Betancourt fue fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Rómulo Betancourt, cuando fundó el PND, los estatutos del PND previo a AD eran evidentemente de un partido de corte comunista, socialista. Y llegamos a esa pseudodemocracia después de que ese gobierno de Gallegos tuviese que ser depuesto porque hicieron lo propio que hacían los socialistas, destruir. Pasa el periodo del general Marcos Pérez Jiménez y llega por vía de elección de nuevo Acción Democrática, de nuevo con a la cabeza Rómulo Betancourt, con Rómulo Betancourt maduro, en el sentido de que la locura comunista no puede ser la bandera, pero un Rómulo Betancourt fundador de un partido y con un entramado político
ligado fuertemente al socialismo. Vamos a decir que era la esencia de esa izquierda vegetariana, que ya tenía su antecedente carnívora, pero ahora venía con un control, venía con una necesidad de establecerse sin los cambios violentos naturales de un proceso comunista, gracias al hecho de que venías de un gobierno de derecha, venías de un gobierno de orden, de un gobierno nacionalista como el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, y Rómulo quería darle espacio, y el mundo estaba prestándole el espacio a esos procesos democráticos. Democracia hubo durante esa etapa. Bueno, la Constitución del 61, que es algo que muchos añoramos, tuvo su primer bombardeo justo en el gobierno de Rómulo, al estar recién inaugurada la Constitución. Se eliminaron, se suspendieron las garantías económicas. Es decir, ya ahí se acabó con una de las principales libertades y la libertad que puede dar pie al resto de las libertades. Las libertades económicas son fundamentales para el desarrollo, son para el desarrollo de todo, más allá del país, para el individuo. Con el individuo trabajando, creciendo en libertad, ese individuo va a poder hacer los aportes necesarios para la construcción de algo que vaya más allá de las paredes que estén intentando colocar las estructuras políticas del tiempo. Entonces, eso es parte de lo que siempre tenemos que colocar cuando hablamos de este periodo que vivimos posterior al general Marcos Pérez Jiménez. ¿Democracia? No. Pseudodemocracia. ¿Esa pseudodemocracia era mucho mejor de lo que estábamos viviendo hoy? Sí. ¿Esa pseudodemocracia hizo posible que lo que estamos viviendo hoy? Sí. A todo esto, ¿qué decisión es la que tomaba el pueblo? El pueblo no tenía mucho a dónde elegir porque posteriormente las barreras electorales eran parte del mismo negocio. Era la socialdemocracia deca o el socialcristianismo copellano. Que el socialcristianismo copellano estaba muy lejos de lo que podemos encontrar con cosas positivas del socialcristianismo alemán. El socialcristianismo copellano estaba protagonizado por Rafael Caldera. Rafael Caldera, basta leer las leyes del trabajo propuestas por Caldera y uno va a encontrar allí un común espacio, socialismo, inmenso, grandote. Uno no va a encontrar allí propuesta alguna para el desarrollo del individuo, para el desarrollo real del trabajador, para el desarrollo de la empresa, para el desarrollo de las ideas del progreso y del trabajo. Uno va a ver allí retraso, involución, cercenamiento de las libertades, cercenamiento de las oportunidades. Entonces no vamos a encontrar tampoco en lo que la gente creía que no era socialdemocracia la respuesta política del momento. No, más bien vimos actitudes, sobre todo en esa imagen de Copey, de Rafael Caldera, que durante 2 años le hizo muchísimo daño al país, un proceso que venía a reforzar las estructuras socialistas que corrían debajo de cuerda. Hasta el momento más importante en el gobierno de Caldera, una pacificación que puso y le dio estatus político a los criminales de la guerrilla comunista, a esa izquierda carnívora de aquel entonces, que habían intentado bañar con sangre, no intentado no, habían bañado con sangre la joven democracia venezolana. Después de que nuestras Fuerzas Armadas le habían puesto fin militar a esa guerrilla comunista, Caldera las pacifica. Y como lo que vemos en Colombia hoy, vemos que estos hombres que atentaron contra el país se dedican ahora con el estatus de la beligerancia política a generar ese proceso interno, un proceso que va socavando las instituciones y va poniendo un eje de dame para poder tener más. ¿Qué es eso? Cuando tú le das legitimidad política a lo que está mal, esa legitimidad política se usa para poder hacer cosas peores aún. Es como un chantaje, es un chantaje constante. Es la amenaza de o vuelvo a las armas, es la amenaza de que tú estás negando los principios y derechos del pueblo, tú quieres matar la libertad cuando lo que buscan es imponer el libertinaje, cuando lo que buscan es generar tal nivel de caos donde hacen al ciudadano absolutamente dependiente del Estado. Durante años lo que nosotros hemos vivido es cómo esa izquierda vegetariana
dio el pie para esto. Pero como sociedad no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con respuestas positivas. Quizá la única respuesta positiva que vimos de orden electoral, más allá de la de Germán Borregales, que nunca pudo levantar, fue la propuesta de Renio Tolina. Más allá de la propuesta de Burjar Pietri, la propuesta de Renio Tolina era completa y tenía punch en la sociedad. Podía haber levantado el cambio. Y un cambio real, porque el pensamiento de Reni nos llevaba hacia eso, ese cambio real que nos alejaba de la matriz socialista que era manejada por toda la estructura política, por todo el pacto del Punto Fijo y por todos los aliados posteriores y por venir, que son hoy gobierno y son oposición. Entonces, esa oportunidad fue truncada. Yo estoy seguro que en ese momento el mensaje era claro. Era un mensaje de despertar y de despertar esa misma realidad a la que nos enfrentamos hoy. Reni marcaba una gran distancia del pensamiento socialista y eso le gustaba a la población. La población hoy está igual sin referentes, pero si nace un referente que le hable al país lejos de la doctrina socialista, donde podamos creer y encontrar la posibilidad de una respuesta real, no incoherente, no llena de vacíos, no con falta de conciencia ideológica, sino una respuesta que tenga ese peso político, vamos a poder demostrar de manera clara que Venezuela no es socialista, que Venezuela quiere trabajar, que Venezuela tiene la capacidad para trabajar, que el venezolano sabe, no solo sabe trabajar, no solo que el venezolano está muy mal acostumbrado, pero el venezolano sabe trabajar, sabe hacer lo que tiene que hacer, sabe qué debe hacer para poder avanzar, crecer y contribuir para la construcción del país. Dime, Soso. Me encantó tu respuesta, muy amplia. Siento que verdaderamente aclaraste varios asuntos que me preocupaban. Ahora me gustaría escuchar tu opinión sobre un asunto que estimo muy serio, los militares. Observo que durante este periodo revolucionario dejaron de ser primero políticos, después ya no son celosos vigilantes de nuestras fronteras, defensores de cada metro de la patria, representantes y vigilantes de nuestra historia y símbolos, celosos guardianes del futuro de la nación y sus habitantes. Una vez que muchos dejaron de lado su vocación de servicio, ¿tendrá Venezuela alguna forma de recuperar aquellas Fuerzas Armadas que merecían nuestro apoyo, respeto y confianza? Hoy no vemos en ellos interés alguno en cumplir con los principios básicos de su vocación y formación. Dime, ¿qué piensas? Me gusta mucho tu pregunta porque es realmente amplia, toca muchos temas dentro del gran tema militar. Sí, Chávez hizo algo que se venía trabajando de hace mucho tiempo, ¿no? Hay un artículo que escribí en el año 2007 que se llama El premeditado odio a las Fuerzas Armadas en Venezuela, donde narro parte de esa gracia, ¿no? De cómo han hecho que esa institución que a finales de los 80 contaba con un 90-95% de respaldo de la sociedad. Era impresionante ver las encuestas en aquel tiempo y la sociedad tenía dos ejes de creencia: la Fuerza Armada y la Iglesia. Hoy la Fuerza Armada no inspira el más mínimo respeto y hasta la Iglesia se ve mal. Eso es lo que hace el socialismo con todo lo que debe ser correcto. Todo lo pervierte, todo lo destruye, todo lo quema. Hay un punto que tocas allí, hablas de la Fuerza Armada como ente apolítico. El hombre es un animal político. Los griegos lo definieron clarito. El hombre tiene conciencia política. Y no porque se ponga el uniforme deja de tener conciencia política. Pero con un uniforme es la oportunidad de que esa conciencia política sea inculcada. Y es la obligación de un país con una tradición judeocristiana y occidental de dar la respuesta política correcta hacia sus militares. Cuando nosotros
nos apartamos de nuestros principios como nación occidental, cuando nosotros nos apartamos de las normas de lo correcto, se genera este desastre. Y cuando se genera este desastre en lo que debe ser una institución vertical como es la Fuerza Armada, cuando se busca la horizontalidad propia del socialismo y esas mezclas que no deben existir en pueblo, Fuerza Armada, trabajando de la mano, no, eso no debe ser. El ejército, el civil, ambos construyen el país. No, ambos se mezclan permitiendo cada uno. Porque muchas veces el militar no sabe entenderse con el civil. Y para el civil es muy fácil pervertir al militar. Chávez comenzó con el plan Bolívar 2000 y el plan Pro Patria para llevar a la Fuerza Armada venezolana a un estado de corrupción total y degradación impresionante. Junto con ese estado de degradación, Chávez fue impulsando los comisarios políticos de las Fuerzas Armadas y tumbando los pilares necesarios dentro de las Fuerzas Armadas, acabando con la verticalidad, generando un proceso de insubordinación y chantaje constante. Y a eso tenemos que sumarle el narcotráfico. Chávez fue ascendiendo y metiendo dentro de la Fuerza Armada a lo que hoy conocemos como el Cartel del Sol, dándole poder político, poder militar al narcotráfico. Lo hizo de una manera planificada. Hay que acordarse que Chávez es parte el chavismo es parte del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo nace con la estructura de Fidel Castro, Lula da Silva, la FARC y el ELN. Esa mezcla salvaje de partidos de izquierda con procesos terroristas, narcoterroristas. Entonces, ¿qué puede salir bien de allí? Nada. Lo que venía era un proceso de destrucción. Y esa destrucción ataca la única alternativa que detiene un proceso revolucionario, que son las Fuerzas Armadas de un país. Las Fuerzas Armadas de un país son el policía de esa nación. Y el policía de esa nación, si está consciente de su posición, de su respeto, de su identidad, reacciona. Nuestra policía estaba cómoda, tranquila, y le dijeron que lo que estaba sucediendo, lo que venía, era parte de un proceso de transformación que contaba, uno, con el voto de la sociedad civil, porque Chávez llega de manera electoral en 1998, le permiten modificar la Constitución, acabar con la Constitución de 61, a todas estas no había voto militar. A todas estas, Chávez estaba haciendo esto, volvemos con el hecho de que Chávez llega con menos votos que Lucinchi, que esta Constitución ridícula a la que obligan a defender fue aprobada con solo el 28.5% de la población electoral para aquel entonces. A todas estas el militar no ejercía voto. A todas estas el militar estaba llevando el poder de la corrupción nada más. Nos encontramos con el fenómeno del año 2002. En el año 2002, en abril, la población sale y encontró un referente militar. Ese referente militar le exigió la renuncia a Chávez, la cual aceptó. Le exigió la renuncia como la única manera en que se puede detener un proceso revolucionario, por la fuerza. O renuncia o te sacamos. Punto. Entonces, en ese momento, la Fuerza Armada dio su último espacio de respuesta organizada como ente institucional. Pero ya esos comisarios políticos estaban adentro. Ya el cáncer estaba realmente adentro. Ya veníamos por un proceso de depauperación, de corrupción salvaje, y veníamos con posiciones realmente complicadas para entenderlo, porque hay que remontarse a quién venía, de qué promoción militar, qué hacía, por qué se le permitió a tal persona allí. Tenían el caballo de Troya adentro. Estaba el compadre de Chávez, Arias Cárdenas, es el que le hicieron creer como contrincante, como el primer contrincante de Chávez. Ese que los mismos partidos que después fueron la Coordinadora Democrática y que hoy son la MUD y son el Frente Amplio y mañana serán otra cosa, les impusieron como candidato bajo el eslogan de unión. Y entonces él junto con Baduel organizaron un chantaje salvaje a esa Fuerza Armada. Ese chantaje salvaje se convirtió después en una traición militar. Eso junto con la traición política mató la posibilidad del cambio que se había conseguido el 11 de abril.
Ese cruel chantaje deterioró aún más la estructura de la Fuerza Armada, porque se desnudaron una serie de realidades. Se vieron que esa peligrosa, esa necesaria colaboración de hermanos de armas, habían personajes en puestos claves que la hacían peligrosa, que la hacían que se desencantara hacia lo negativo, que decantara, perdón, hacia lo negativo, que decantara hacia lo perverso. Ese García Carneiro en un tanque, ese Baduel chantajeando por teléfono que iba a soltar sus paracaidistas sobre el pueblo de Aragua. Esa gente que ofreció matar para traer a Chávez. Esa gente no es la Fuerza Armada, pero esa gente destruyó la Fuerza Armada. La Fuerza Armada como institución, en mi entender, hoy está herida de muerte. Igual que como en el mundo civil, como institución no existe, igual que en el mundo civil, Venezuela no cuenta con ningún tipo de institución política. ¿Qué cuenta el venezolano con lo que queda de lo que fue el Ejército Libertador? Cuenta con individualidades y facciones. Las mismas deberían de encontrarse bajo la misma política que el gobierno les aplicó. Una política que te dice, me alejo de las normas institucionales que me pusiste y me acerco a un fin. El fin del régimen era destruir, esclavizar, es destruir y esclavizar. El fin de estas facciones tiene que ser liberar y construir. Darle a la Venezuela del mañana la posibilidad de volver al camino de la libertad. Esa debe ser el espacio donde tienen que encontrarse esas individualidades y esas facciones de las Fuerzas Armadas. Tener conciencia de que sí son un ente político. No la pendejada que le dicen de que no debe apoyar la política, ni las mariqueras dicen la Constitución, perdón. La realidad es que somos seres políticos y la realidad es que la Fuerza Armada tiene que tener una identificación real con lo que es Venezuela. Venezuela es un país de cultura judeo-cristiana occidental, por lo tanto, está muy lejos del comunismo, está muy lejos de todo proceso como el que vivimos hoy. Entonces, eso es lo que debe entender esas facciones de la Fuerza Armada que quieren hacer honor a su juramento y que más allá de ese honor a su juramento, les queda algo de lógica de saber que ellos son las víctimas siguientes de continuar el proceso comunista. Yo creo que todavía hay posibilidades de que esas facciones reaccionen, al igual que esas facciones tienen que encontrarse con las múltiples facciones del mundo civil que también están carentes de liderazgo y dar el avance más allá del liderazgo hacia la idea. ¿Cuál es la idea? Recuperar a Venezuela. Entonces, esa misma Fuerza Armada, ese Ejército Libertador, a la cual el venezolano le han enseñado a odiar, esa misma Fuerza Armada que aplastó militarmente a la guerrilla castrocomunista de los 60 y los 70, esa misma esencia debe vivir en muchos hombres de uniforme, y esa misma esencia tiene que encontrarse con muchos hombres de civil que tienen ese mismo sentimiento de querer volver a Venezuela. Dime, Soso. Mil gracias, Noel. Tu respuesta es impresionante. Tiene muchísimo contenido. Te tengo una tercera consulta. En varios tweets que has publicado repites, hay que conocer el valor de Venezuela para entender el tamaño de la traición. Háblame sobre ese tema que me interesa, porque para los que amamos este país con todo, naturaleza, clima, gente, posibilidades, etc., nos sabemos dueños de un inmenso tesoro. Explica más, por favor. Es eso. Es entenderlo como ese inmenso tesoro. Es entenderlo como lo que es. Es Venezuela. Y hay que entenderlo en toda la dimensión de lo que vale Venezuela. Venezuela, más allá de petróleo, más allá de nuestra capacidad minera, más allá de nuestra capacidad territorial, más allá de nuestra ubicación geopolítica,
envidiable ubicación geopolítica, más allá de todo, de la capacidad del venezolano. Venezuela fue un faro de libertad tan especial que tiene hasta un soporte místico en eso. Yo siempre le invito a la gente a que agarre por un momento el delirio de Chimborazo, sobre Chimborazo de Simón Bolívar, y lo lea en la dimensión de lo que el libertador quiere decir allí, y lo tome para sí, para Venezuela. Cuando el libertador cita ahí a Humboldt y lo que Humboldt hablaba sobre Venezuela. Ahora esa misma magia, ese mismo hecho místico y hermoso que nace allí, vamos a trasladarlo a nuestra realidad, a eso que hablábamos de este lugar geopolítico envidiable, y al hecho de lo que significa la legitimidad política de poseer este país. Esa legitimidad política le ha permitido, como éramos un país de muy buen nombre, hacer cualquier cantidad de cochinadas en contra de nuestra identidad. Tomar nuestra bandera y usarla como un coleto. Esa legitimidad política les ha permitido convertirnos en el gran distribuidor de narcotráfico, convertirnos en parte de un nuevo eje del mal, en ponerlos al lado de países que están señalados en el mundo como lo peor, porque lo peor existe. No existe esa cosa de que este país es mal visto, porque no. Son países que violan derechos humanos, son países que amenazan a otros, son países que han hecho daño y harán daño. Es como esa gente tan enferma que siempre quiero citar. Estos enfermos que en 1989 se arrastraron ante Fidel Castro. Ese Fidel Castro que tenía 30 años sodomizando Cuba, ese Fidel Castro que llevaba 2 invasiones militares contra Venezuela. A ese Fidel Castro que había puesto al planeta al borde de una guerra nuclear. Esos irresponsables contribuyeron a sembrar ese proceso de destrucción de Venezuela. Es una cosa que es realmente grave y es algo que nosotros tenemos que entender. Entender cuánto vale Venezuela en nuestra posición geoestratégica. Entender cuánto vale nuestra tierra, lo que está debajo de nuestra tierra. Entender lo que es nuestra superficie, nuestra historia, nuestro potencial de mañana. Nosotros somos un país con el doble del territorio de España y con la mitad de su población. Somos un país que no sufre de grandes cambios meteorológicos. Somos un país que ni siquiera volcán tiene. Somos un país de los pocos países que se dan el lujo de tener en su propia tierra técnicamente todos los ambientes que hay, desde un poquito de nieves eternas hasta zonas medio desérticas. Contamos con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, contamos con todo el potencial para hacerlo de parte del hombre venezolano. Entender cuánto vale Venezuela es la clave para entender la traición. La traición va en muchos ámbitos. Ese mismo potencial que reflejamos cuando estábamos hablando de narcotráfico es un número en la traición. Ese mismo potencial que hablamos de la legitimidad del ejercicio del buen nombre de un país ha sido un número para el terrorismo. Ese mismo potencial que es nuestra reserva minera ha sido un número para el financiamiento de procesos políticos en distintos países que han ido acabando con esos países. Porque la gente se empeña en mirar las cosas en chiquito. No. El daño que ha hecho la revolución con nuestras riquezas, con el hambre del venezolano, es gigantesco. Lo que está a punto de sucederle a España tiene que ver mucho con la irresponsabilidad del venezolano, el no estar consciente de la traición. La traición va más allá de la que aplica el gobierno. Es la traición que aplica ese régimen socialista en el cual vivimos nosotros. Gobierno socialista, oposición socialista. Esa oposición que se ha encargado de vestir de democracia un proceso que desde su inicio acabó con el Estado de Derecho y mató cualquier posibilidad de salida electoral, jurídica o legislativa.
Desde 1999 nosotros vivimos un teatro totalmente salvaje. Desde 1999, desde el proceso constituyente de aquel entonces, no ha existido ninguna posibilidad de salida para esta realidad que no sea la que nos grita nuestro fuero interno. Entonces, si nosotros comprendemos lo que vale Venezuela, quizás escuchemos más lo que está aquí, y al entenderlo podamos entender también quiénes han hecho posible que estemos en esta situación. ¿Cómo es posible tal nivel de control social, de haber desarticulado esa magia de millones de personas en las calles de manera cívica protestando? Ese pueblo que salió pecho desnudo el 11 de abril, ese pueblo que en el 2004 demostró su último acto de real fe electoral cuando el referendo revocatorio, y fue burlado también. Ese pueblo ha sido burlado y burlado y burlado, traicionado por una estructura política que va de la mano con la estructura del régimen. El no entenderlo, también, el no querer entenderlo, también nos revela una nueva traición, que es la traición que se ha hecho el colectivo de no querer ver la realidad. La realidad es espantosa, la realidad está allí, la realidad es evidente. Son 20 y tantas elecciones en 2 décadas de revolución a máxima revolución. Son los mismos actores, el mismo discurso. Es la misma gente que ayer estuvo diciendo te vamos a votar, la que ahora está diciendo no, vamos a buscar otras alternativas, vamos a buscar la dimisión, vamos a buscar... Estamos bajo una tiranía comunista. ¿Cómo logramos? ¿Cómo es que llegamos al país? ¿Cómo fue tan irresponsable el venezolano como para no entender esa realidad? Fue gracias a una traición que va más allá de la traición a la patria que ejecuta el gobierno. Fue la traición complementaria la que ha hecho posible que el venezolano no despierte y reaccione. Y ahí es donde hay que entender cuánto vale Venezuela para saber que todos esos intereses que han hecho posible que estemos aquí de manera democrática han participado de esa traición. Entendamos cuánto vale Venezuela y descubriremos el tamaño de la traición. Dime, Suso. Fantástico, Noel. Es increíble, como siempre, sabes atender unos asuntos que mueven las fibras profundas del corazón. Nuestro país nos duele no encontrar todavía una solución. Sí. Te agradezco muchísimo esta oportunidad. Escucharte maravilloso, es otro inmenso tesoro. No. Y te pido que seas tú que despidas tu espacio. Gracias. Suso, gracias por la oportunidad, gracias por no dejarme callado un domingo. Darme la oportunidad de conversar, de decir parte de lo que se piensa y de intentar brindar unas herramientas sobre cómo entender nuestro hoy para poder construir nuestro mañana. Si nosotros no entendemos bien cómo llegamos hasta aquí, no vamos a poder encontrar ninguna de las formas necesarias para la construcción del mañana. Gracias, Suso. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.